días. Vamos a seguir con esta tarea imposible, que es una visita virtual, que ya comentaremos que es algo que en realidad no se puede realizar, toda vez que una visita implica un desplazamiento y en lo virtual lo que se desplazan son las imágenes. Pero bueno, dejando aparte esta peculiaridad de las visitas virtuales, lo que vamos a hacer ahora, vamos a iniciar un recorrido por la colección permanente del Museo de Arte, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y por tanto vamos a seguir explorando colecciones de arte exóticas. Hemos visto las colecciones del Museo de las Culturas del Món, en que se muestran creaciones artísticas de culturas no occidentales, de épocas y de culturas muy diversas. Luego nos dirigimos hacia otra obra que en el fondo también es bastante exótica, es decir, que pertenece a una cultura que ya no es lejana, como es un fresco románico en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, y ahora vamos a adentrarnos en otro mundo también relativamente enigmático, como es el mundo del arte contemporáneo, y lo que vamos a hacer, arte moderno y arte contemporáneo, y vamos a ver una serie de piezas, de obras que forman parte de esta colección, de la colección permanente del Museo del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Vamos a proceder del mismo modo que en el Museo de las Culturas del Món. Vamos a ir fijándonos en algunas obras y tratando de averiguar qué significan, qué importancia tienen, qué es lo que nos pueden decir, tanto sobre nuestro mundo, sobre el propio mundo, el propio mundo del arte. Bien, por tanto, nos vamos a encontrar a las puertas del museo hoy viernes a las 12 de la mañana. Hasta ahora. Por rapero, puta, pirrico, sweet, nada del 5
Bien, sorteando los scatters o no, he llegado a la entrada del Magba, donde os voy a esperar. Por tanto, vamos a quedar precisamente ante la puerta del museo. Hasta ahora mismo. Bueno, ya hemos llegado al Magba. Estamos estamos en el hall de entrada y vamos a iniciar, por tanto, la visita. Lo que vamos a hacer es, vamos a contemplar y comentar algunas de las obras de la colección permanente. Haciendo una breve historia de este museo, de este complejo y a veces conflictivo museo, hay que indicar que fue creado con motivo de los Juegos Olímpicos. Es decir, toda una serie de personas en Barcelona consideraban de que la ciudad tenía que tener, como muchas otras, un museo de arte contemporáneo que hasta entonces evidentemente no existía. Solo había el Museo de Arte Moderno, muy localista, que estaba inicialmente situado en lo que es actualmente el Parlamento de Cataluña y que posteriormente se desplazó al MENAC. Pero evidentemente es un museo que posee muy pocas obras contemporáneas. Se decidió entonces crear un museo, lo cual significa que se encargó a Richard Meyer la construcción de un edificio sin que se supiera qué es lo que habría dentro. Es decir, la colección permanente no existía todavía y tampoco se sabía exactamente cómo se iba a constituir. Es cierto que la Generalitat de Cataluña poseía unas colecciones de arte moderno y contemporáneo, creadas por donaciones, por un lado, y luego por el pago a un coste extraordinario, sorprendente, absolutamente excesivo, el pago de una colección privada llamada la colección Riera, que era la colección de un galerista de Barcelona que dirigía la galería Dawalset en la calle Consejo de Ciento esquina con Rambla de Cataluña. Hoy en día creo que es un restaurante italiano y que el propietario ofreció su colección, que tenía desde piezas del siglo XX, piezas simplemente modernas, a piezas contemporáneas, entre las cuales se encontraba Basquiat, Andy Warhol, etc. Y ofreció la colección, que fue, como he dicho, comprada por, si no me equivoco, 2.000 millones de pesetas, un precio realmente muy, muy sorprendente. Bien, por tanto, se disponía de esta colección, que luego resultó que era muchísimo menos de lo que parecía, pero básicamente no había nada más. Esto hizo que el proyecto de Richard Meyer fuera un proyecto muy complicado. Richard Meyer iba preguntando constantemente, pero ¿qué es lo que ustedes van a exponer? Eh, Videoinstalaciones, pinturas, ¿os hace falta paredes o no? Y la respuesta era que no se sabía. Bien, esto explica que una vez el museo inaugurado, y a medida que se ha ido creando una colección y a medida de las exposiciones temporales, se ha tenido que ir modificando sustancialmente el espacio, creo que sin la aprobación del arquitecto. Las salas poseían ventanas o aperturas dispuestas en sitios insólitos, debajo de un muro, en la parte baja de un muro, etcétera, que impedían utilizar dichos muros para colgar, para presentar piezas bidimensionales, dos cosas, porque las piezas se veían prácticamente a contraluz. La luz era una luz muy sugerente, los espacios blancos deslumbraban bajo los juegos de la luz natural, pero evidentemente no era un museo pensado para exponer una colección. Entonces, básicamente porque esta colección no existía y nadie sabía en qué iba a consistir.
También esto explica la importancia del acceso de esta rampa que ocupa una gran parte del espacio, porque era más o menos lo único seguro que podía disponer el museo. La colección finalmente se fue creando a partir de un patronato que desde entonces va comprando obras, lo cual implica que la colección permanente del MACBA no pertenece al MACBA, sino que pertenece, en su mayor parte, pertenece a dicho patronato, que en cualquier momento, evidentemente, puede retirar las piezas. De todos modos, la colección se ha juntado, pero no mezclado, con la colección de CaixaForum, que es otra gran colección de arte contemporáneo. Cada institución sigue siendo la propietaria de la colección, los patronos del MACBA por un lado y CaixaForum por otro, pero se ha creado un único archivo y, un único procedimiento para atender a los préstamos. Y desde luego ambas instituciones han acordado, colaborar y prestarse mutuamente las piezas sin recurrir a ningún, a ningún proceso administrativo complejo. Bien, es otra de las discusiones que se generó entonces. La primera era la falta de colección, la segunda era el total desconocimiento de en qué iba a consistir esta colección. La tercera era las fechas que tenía que cubrir la colección. Hubo discusiones casi bizantinas acerca de cuáles debían ser los límites respectivos del Museu Nacional d'Art de Cataluña y del Museo de Arte Moderno de Barcelona. Se dudaba de si las colecciones del MENAC, del Museo Nacional d'Art de Cataluña, tenían que llegar hasta antes o después de la Guerra Civil, y en este caso cuál debía ser la fecha. Los años 50, antes o después del movimiento neosurrealista d'Aualset, o se tenía que llegar hasta los años 70, incluyendo o no el arte conceptual catalán. Tenía que incluir solo arte catalán o arte, hispánico, internacional, etc. Las discusiones fueron tremendas, en realidad todavía no se han resuelto, y por tanto esto afectaba la futura colección, la constitución de la futura colección de arte del Museo de Arte el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Es decir, a partir de cuándo tenía que empezar la colección. Los años 50, 70, 90, teniendo en cuenta que el museo se inaugura en los años 90, la discusión era de si el arte de los años 70 era o no contemporáneo, puesto que habían pasado más de 20 años, o si ya quedaba relegado a un periodo llamado moderno. El gran problema era, en realidad el gran problema era qué hacer con el arte de Antoni Tàpies. Si la colección, era plenamente contemporánea, Antoni Tàpies no tenía cabida en el MACBA, siendo, el artista catalán y el artista español seguramente más conocido, desde luego en Barcelona. Si la colección entonces, se retrotraía a los años 50, cuando empieza d'Aualset, en la que participa Antoni Tàpies, aunque en un periodo surrealista y también hiperrealista, o si empezaba a principios de los finales de los 50, principios de los 60, en este caso sí tenía cabida Antoni Tàpies, pero entonces cabía plantearse si el nombre del museo de arte contemporáneo era correcto o no.
Estas discusiones en realidad no se han cerrado nunca. En estos momentos el MACBA posee piezas incluso de los años 20 a través de donaciones, tiene alguna pieza de Paul Klee, tiene piezas de Torres García, que es un artista primeramente noucentista y posteriormente abstracto, podemos ya llamarlo así, de los años 30. Es decir, posee una serie de piezas que curiosamente durante muchísimo tiempo no se han expuesto nunca porque no respondían a lo que se espera sea la colección de un museo de arte contemporáneo. Es más, dicha colección no se mostraba nunca. La idea del museo, en tanto que museo de arte contemporáneo, era la de no presentar una colección permanente, entre otras cosas porque con el paso del tiempo deja de ser contemporánea, y dedicar todo el museo, que por otra parte no tiene un gran espacio expositivo, una gran superficie expositiva, dedicarlo a exposiciones temporales. Y la colección permanente no se mostraría nunca, y en todo caso, en alguna de las exposiciones temporales se podrían incluir piezas pertenecientes a dicha colección. En parte por, digamos, el poco éxito del MACBA, el escaso público que acudía y que sigue acudiendo a las exposiciones temporales, el baile de directores que ha tenido y que sigue teniendo, hizo que finalmente, debe hacer desde hace unos 10 años más o menos, se ha decidido mostrar la colección permanente, nunca de manera permanente, pero sí a través de exposiciones temporales de una cierta duración, dedicadas a un tema ilustrado con piezas de la colección permanente. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy es la última exposición organizada con la colección permanente, y permite ver, digamos, alguna de las obras, no siempre las más importantes, sino las que responden, digamos, al tema escogido, un tema escogido evidentemente también para poder permitir mostrar obras de la colección, porque desde luego en ningún caso el tema de la exposición, el tema escogido para la exposición, se ilustra o se trata con obras que no sean de la colección permanente, del MACBA, junto con la colección de Casa Forum. Es decir, se buscan temas que permitan, digamos, la pública presentación de alguna de estas piezas. Pero evidentemente es un panorama muy, muy escueto, un panorama breve de lo que actualmente posee dicho museo, y por otra parte también responde lógicamente a los criterios y a los gustos de las personas responsables de dicha exposición. Bien, por tanto, lo que vamos a ver en estos momentos lo que vamos a contemplar son algunas piezas, en muchos casos notables, de la colección permanente del MACBA en esta exposición temporal de los fondos, de una parte de los fondos del museo. Y iba a decir casi de manera, no sé si provocativa o sorprendente, dicha exposición se inaugura con piezas de los años 20 y 30, que evidentemente son piezas cuya presencia en la colección permanente ha sido durante mucho tiempo discutida. También hay que comentar que en estos momentos el Museo Nacional d'Art de Cataluña, el MENAC, ha decidido incorporar en sus colecciones piezas contemporáneas y saltarse la barrera de los años 70
como final de su colección permanente, lo cual permite, de nuevo, que Antoni Tàpies, un artista, digamos, clave y que, digamos, sirve que articula el periodo permite pasar del periodo moderno, al periodo contemporáneo, pueda también presentarse en el MENAC. Bien, hecha esta breve presentación de lo que es la colección, de los problemas que presenta el museo, entre los cuales se encuentra el hecho de disponer de una colección que propiamente no forma parte de los fondos del museo. El resto de los fondos que sí pertenecen al museo, están, depósitos de la Generalitat de Cataluña, entre las cuales se encuentra una parte de la colección Riera antes comentada, más algunas compras y algunas donaciones aceptadas. Cuando digo esto, esto significa que todos los museos del mundo en estos momentos, todos los museos públicos del mundo tienen como política no aceptar donaciones. La situación es muy distinta en el caso de museos privados y, por ejemplo, los museos norteamericanos que se sustentan, que se financian a partir de las donaciones de los llamados patronos, que ayudan financieramente a la institución y también la dotan de obras. En este caso, toda vez que el museo está financiado por una serie de mecenas, obviamente el museo tiene que aceptar dichas donaciones, que incluyen obras maestras y obras a veces de procedencia dudosa, sobre todo si nos referimos al mundo, a piezas arqueológicas. Por dudoso significa piezas compradas en el mercado de antigüedades y no procedentes de excavaciones legales. Y una excavación legal, a diferencia de una ilegal, es una excavación que resulta de un acuerdo entre el gobierno, pongamos el Ministerio de Cultura del país en el que se efectúa dicha excavación, y los responsables de la misión arqueológica. Hay misiones arqueológicas internacionales, por ejemplo alemanas, en suelo español. En este caso, evidentemente, hay un acuerdo entre universidades alemanas y el Ministerio de Cultura o el gobierno español, y ocurre exactamente lo mismo. Esto ocurre en todas las comunidades en España, y evidentemente el acuerdo en este caso también tiene que estar validado por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. Bien, por tanto, teniendo en cuenta que además las normas internacionales desde 1985 impiden que cualquier descubrimiento arqueológico sea, exportado, en estos momentos es imposible que ninguna pieza descubierta en una misión arqueológica legal pueda formar parte de una colección fuera del país en el que ha tenido lugar dicha excavación. Y por tanto, obviamente, las colecciones de arte europeo, de arte griego, romano, mesopotámico, egipcio, etcétera, en las colecciones norteamericanas tienen que venir necesariamente de compras, por tanto, compras realizadas en el mercado arqueológico o en subastas, o piezas obtenidas en misiones arqueológicas anteriores, no sé si al 85 o al 73, cuando, los acuerdos internacionales eran distintos a los que rigen en estos momentos. Una pieza descubierta en una misión arqueológica, independientemente de su
legalidad o idoneidad política. Estoy pensando, por ejemplo, excavaciones que tuvieron lugar en los años 20 y 30 en lo que es actualmente Irak. En este caso, estas piezas podían ser sacadas legalmente del país. Entonces, porque Irak en aquel momento no era un país independiente, sino que formaba parte de la corona británica, formaba parte del imperio británico. Bien, por tanto, es absolutamente... por tanto, las colecciones de los museos públicos, básicamente europeos, se nutren de compras, pero no de donaciones, contrariamente a lo que en los casos anteriormente comentados. ¿Por qué? Porque un museo quiere escoger las piezas que formarán parte de su colección permanente atendiendo a los criterios, a los criterios con los que quiere trabajar un museo. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía de Madrid en estos momentos tiende a comprar o a aceptar donaciones de obras de países sudamericanos, puesto que, digamos, el museo en estos momentos está dedicado sobre todo al mundo, a la cultura y al mercado iberoamericano. El museo, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM de Valencia, en estos momentos tiene como dedicación preferente el mundo mediterráneo y sobre todo el mundo mediterráneo sureño, así como oriental. Y por tanto, en este caso, las compras se dedican sobre todo, están dedicadas a obras de artistas marroquíes, tunecinos, libaneses, sirios, etc. Preferentemente. Bien, porque este es, digamos, el tema o el objetivo que quiere cubrir el museo con su colección permanente. Bien, por tanto, cada museo fija una serie de criterios que determinan qué obras se van a incorporar en su colección. Y por tanto, en cuanto llega una donación, esta evidentemente tiene que ser estudiada para saber si la obra encaja en la colección permanente creada a partir de una serie de normas o de indicaciones, y al mismo tiempo hace falta verificar que la obra tenga interés y tenga calidad artística. Ha ocurrido muy a menudo que artistas, pongamos de menor importancia, se han dado importancia mencionando que sus obras se encuentran en grandes colecciones públicas. Digamos, la presencia de la obra de estos artistas en museos, no sé, en el Centro Pompidou, etcétera, de París, o en la Tate de Londres, etcétera, no es debido a que estos museos, digamos, han decidido comprar estas piezas en su momento, porque esto ya no es posible en estos momentos, sino simplemente porque estos artistas habían entregado su obra a los museos, los cuales habían aceptado la donación y la habían puesto en reserva, de la que nunca ha salido. En estos momentos, para evitar el ir llenando las reservas de los museos de obras que se sabe que nunca se expondrán, hace que en estos momentos todo museo público no acepta ninguna donación. Es el museo, en todo el caso, el que se pone en contacto con los artistas para saber si aceptarían donar una determinada obra que se considera importante para la colección. En el caso de que, por ejemplo, digamos, el museo no disponga de los fondos necesarios para adquirir esta pieza. Por tanto, digamos, una parte de la colección propia del museo se nutre de donaciones efectuadas en los años 60 y 70
al antiguo Museo de Arte Moderno de Cataluña, fondos que han sido traspasados a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y fondos que evidentemente nunca saldrán de esta especie de infierno en el que se encuentran, porque son obras que o no encajan con la línea que sigue digamos, la colección permanente, o básicamente porque son obras de un interés, digamos, muy limitado. Bien. También querría indicar que el título de la sesión, bueno, el noveno círculo, es una alusión al último círculo, el círculo más profundo del infierno de Dante, descrito en la Divina Comedia de Dante, teniendo en cuenta el aspecto luciferino que se atribuye a menudo, o el aspecto demoníaco del arte contemporáneo. Bien, se hace un poco referencia irónica a esta descripción o calificación del arte contemporáneo. El subtítulo ya es más serio: cuando el arte habla de sí mismo. Como veremos, muy a menudo el arte contemporáneo es un arte, iba a decir, autorreferencial. Es un arte que solo se entiende si se sabe si sabe a qué obras anteriores hace referencia. Es decir, son en realidad una parte del arte contemporáneo, quizás incluso a lo mejor todo el arte contemporáneo, es un comentario, una crítica, una revisión de obras anteriores. Esto no significa, evidentemente, que este carácter autorreferencial del arte no haya existido, iba a decir, siempre, o en otras épocas. Es obvio que todo el arte plástico, es decir, el arte pintado y esculpido, por ejemplo, cristiano, es un arte que hace referencia y que solo se puede entender si se conecta con textos sagrados, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que por tanto una persona que no conoce estos textos difícilmente entenderá qué es lo que significan o qué es lo que pretenden las obras pintadas o esculpidas hasta el siglo XX. Esto por un lado. Del mismo modo, toda la pintura mitológica a partir del Renacimiento, bueno, pintura y escultura mitológicas a partir del Renacimiento, pensando en todas las Venus pintadas por Tiziano, pintadas por ejemplo por Tiziano. Evidentemente todas estas obras solo tienen sentido si se saben que hacen referencia al libro de Ovidio, Las Metamorfosis, que es el gran texto clásico que poseían todos los talleres de pintura a partir del Renacimiento, incluso antes, ya incluso en la Edad Media, que constituía un texto de referencia que proporcionaba motivos literarios que podían ser plasmados pictórica o plásticamente. Por tanto, en este caso, evidentemente, la pintura de Tiziano, todas estas imágenes de Venus, de Cupidos, de Apolos, etc., en realidad hacen referencia al texto de Ovidio. Y del mismo modo, los nacimientos, la adoración de los Reyes Magos o las crucifixiones hacen referencia a los evangelios apócrifos o canónicos. Por tanto, en realidad el arte siempre ha estado conectado con obras anteriores. En este caso, los ejemplos que acabo de citar son obras plásticas que se refieren a obras literarias, pero también es cierto que, digamos, cuando Rafael hacía retratos, tenía en mente los retratos de Leonardo, a los que en algunos casos cita de manera bastante explícita. Hay uno de los últimos retratos de Rafael es una directa alusión a la Mona Lisa de Leonardo. Por tanto, el arte, en realidad, el arte habla del mundo, se refiere al mundo, ofrece una visión del mundo, una visión crítica o no,
pero también, y lo hace a través de una interpretación de obras anteriores. Por tanto, lo que ocurre con el arte contemporáneo, que están en ocasiones que tan explícitamente reinterpreta obras anteriores, esto no es un fenómeno nuevo. Lo que quizás sea un fenómeno nuevo es que la obra de Rafael, pongamos los retratos de Rafael, tienen entidad por sí mismos, independientemente de su referencia a los retratos de Leonardo. El saber que hacen referencia a los retratos de Leonardo dota de una nueva capa de complejidad a los retratos de Rafael, y desde luego para Rafael fue muy importante que Leonardo hubiera pintado aquellos retratos que le sirvieron de inspiración o que le sirvieron de modelos compositivos para los retratos que Rafael quería hacer. Pero en otros casos, sobre todo, y esto ocurre en el arte contemporáneo a menudo, eh, la obra en sí misma no siempre se sostiene, tiene interés, si se saca de esta relación que mantiene con una obra anterior. Y prácticamente, digamos, el único interés sería el que simplemente es una cita más o menos oportuna, ingeniosa o adecuada a una obra anterior. Esto no es, y el que la obra también ofrezca un punto de vista laudatorio, crítico, etcétera, sobre el mundo, en ocasiones no es tan evidente, ya que un poco la misión o el sentido de una obra es hacer una referencia irónica o no a una obra anterior. Por tanto, no es que estemos en un momento, digamos, los siglos XX y XXI, en que el arte habla de arte. El arte siempre ha hablado de arte, pero sí puede ocurrir que en algunos momentos del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, lo único que hace el arte es hablar de sí mismo, y que fuera de estas referencias más o menos cultas o no a artes de épocas anteriores, la creación no tiene demasiado sentido. Bien, dicho esto, empecemos la visita. Bien, estamos ante la fachada del museo. Hemos venido de la escuela, es posible incluso que hayamos venido del MENAC, y ya nos encontramos ante la fachada del museo de Richard Meier. Hemos accedido. También aviso que, digamos, en la entrada no siempre las personas que dispensan las entradas no siempre son un modelo de amabilidad, y ya nos encontramos en el gran hall donde está situada esta inmensa obra de Michelangelo Pistoletto, consistente, al igual que muchas obras de Pistoletto con un interés, podemos decir, relativo, consistentes en espejos. La alusión, evidentemente, al mundo platónico es obvio, toda vez que en este caso, en tanto que el espejo está enmarcado, se presenta como un cuadro, y un cuadro necesariamente ofrece imágenes. En este caso la imagen es una imagen mimética, toda vez que es una imagen reflejada. La alusión a la consideración de la pintura mimética como un simple reflejo, al igual que el que se produce en la superficie de las aguas, tal como lo comenta y lo presenta Platón. En este caso la referencia es evidente. La disposición incluso del espejo en 4 partes ofrece una visión, dobla el espacio en el que se sitúa, sino que si bien este doble espacio es un espacio fragmentado,
Es posible que también haya una alusión al libro de Lewis Carroll, Detrás del espejo, en el que Lewis Carroll, como ya lo había comentado en clase, presenta un mundo idéntico, aunque inverso, al mundo real, un mundo al que se puede acceder, aunque evidentemente en el mundo que presenta Pistoletto, evidentemente el acceso está absolutamente vetado, lo cual acentúa todavía más el carácter ilusorio, pero inalcanzable, de las figuras o de las formas o de las imágenes que se quedan proyectadas en el espejo. Además, Pistoletto suele comentar que cuando uno se coloca ante la obra, necesariamente uno acaba formando parte de inmediato de dicha composición, que presenta, por tanto, unas imágenes quietas, las imágenes del espacio, y unas imágenes que van pasando, la de los espectadores que desfilan ante la obra. Esta reflexión, estamos hablando de reflejos, de reflexión puede tener un mayor o menor interés. Seguramente lo tuvo cuando Pistoletto empezó a producir obras por medio o que eran espejos. Es verdad que 20 años más tarde este discurso ha quedado bastante agotado. Pero bueno, al menos por el título Arquitectura del espejo, él puede tener un cierto interés porque arquitectura del espejo es una expresión que puede tener varios significados, una arquitectura hecha de espejos, como los muros cortina, que además curiosamente impiden ver los edificios, puesto que idealmente lo que hacen es reflejar todo lo que se encuentra alrededor y por tanto desmaterializan el edificio. Es más evidentemente un sueño que una realidad, pero digamos es uno de los objetivos que se perseguía, al menos al principio del uso de la arquitectura de cristal o de espejos, el hecho que el edificio desapareciera y al mismo tiempo multiplicara los puntos de vista sobre el entorno. Y también arquitectura del espejo alude a la arquitectura que aparece en el espejo, una arquitectura en la que idealmente uno puede proyectarse, ciertamente, proyectándose en un espacio que es el doble, la imagen doblada del espacio en el que nos encontramos. Bien, comento esta obra que creo que no tiene un interés teórico o artístico especialmente notable, porque es la obra que se encuentra en el hall del museo. Bien, vamos a comentar ahora, esto es lo que aparece en la figura 1, una obra que ya no existe, una obra de un artista catalán llamada Ignasi Aballí, y la obra se titula Ventanas. En realidad haré el comentario tanto de la figura 1, de la obra Ventanas, cuanto de la obra del 98 que se llama Gran Error. Casi podríamos empezar por comentar la obra Gran Error. ¿Qué presenta esta obra? Si miramos, incluso puede ser que al principio no acabemos de entender qué es lo que tenemos delante. Lo que estamos viendo es la vista frontal de uno de los muros blancos del Magba. Es uno de los muros que delimitan todos los espacios expositivos y que da, digamos, a la pasarela que da acceso a las distintas salas de cualquiera de las plantas. Bien, y lo que vemos es un cuadrado blanco o grisáceo, suponemos pintado. En realidad esto es porque la foto está parcialmente trucada.
decir, que incluso se ha forzado, no sé cómo, la fotografía para que se distinga este cuadrado. En realidad, este cuadrado no se veía, ni se ve, ni se tiene que ver. Por tanto, la obra Gran Error consiste en una pared blanca, pese a que el blanco no sea el blanco de la pared. Claro, decir que una pared blanca cuyo blanco no corresponde al blanco de la pared parece, digamos, un trabalenguas. Pero esto es exactamente lo que es la obra y lo que pretendía Aballí. Una obra que no se viera pese a que existiera. Que fuera además una obra que se pudiera, digamos, clasificar o colocar dentro de un género artístico conocido y determinado, con una larga tradición, que es el género de la pintura. Gran Error es una pintura. Por tanto, esta pintura se desarrolla sobre una superficie bidimensional. Incluso casi lo podríamos colocar dentro del subgénero de los frescos, es decir, de las pinturas, independientemente de la técnica adoptada, de las pinturas que se desarrollan sobre grandes paramentos, por tanto, sobre elementos arquitectónicos. He indicado independientemente de la técnica adoptada, porque si bien es cierto que la mayoría de los frescos utilizan la técnica del fresco, que es una técnica muy distinta de la pintura sobre tabla o la pintura al óleo, sobre superficie de madera o sobre telas, bien es cierto que, por ejemplo, el gran fresco de la Santa Cena pintado por Leonardo no se realizó siguiendo digamos, la tradición y la técnica plenamente eficaz y probada de la pintura al fresco, sino que se realizó al óleo. Un óleo a veces mezclado con otros elementos, lo cual hizo que ya en vida de Leonardo, a poco de acabarse la pintura de la Santa Cena, que se encuentra, como sabéis, en un cenobio en Milán, es decir, en un monasterio en Milán, que hoy evidentemente se visita como un museo, el fresco empezó a degradarse. Es decir, el estado tan lamentable en que se encuentra, aunque la obra está consolidada y es decir, en estos momentos la obra ya no sufre, está perfectamente conservada, lo poco que queda está perfectamente conservado. El estado no es debido a la incuria, a las guerras, etcétera, o al maltrato de la pintura, sino es debido a la inapropiada técnica que utilizó Leonardo, que no quiso perder el tiempo con la lentísima técnica de la pintura al fresco, que por otra parte lento en cuanto a realización, pero que pide al mismo tiempo pintar muy rápidamente pequeñas superficies antes de que se sequen, con lo cual es una técnica que obliga a pintar muy rápidamente superficies muy pequeñas, con el problema entonces de ir, digamos, encajando los distintos fragmentos de las superficies pintadas. Es una técnica endiablada. Leonardo no quiso pasar por esta prueba extenuante y decidió pintarlo como quien pinta una tabla, por tanto una superficie de madera o una tela, y utilizó prácticamente la técnica al óleo. El resultado es que dicha técnica no se adecua, no está adecuado a un muro enyesado húmedo. La pintura salta. Bien, esto es lo que ha ocurrido. Por tanto, Gran Error en realidad es como un fresco. ¿Cómo se ha realizado? Y aquí la técnica es importantísima porque es la técnica la que da sentido a la pintura, a la obra. Inicialmente, aparentemente, lo que hizo Ignasi Aballí es dibujar sobre este muro, sobre este largo muro utilizado como un lienzo, fue dibujando el perfil de distintas obras que forman parte de la colección permanente del MACBA, y luego las pintó de negro. Por tanto, produjo, digamos, manchas negras
que reproducían el perfil de alguna de las obras del museo. Por tanto, produjo sombras. Digamos, claro, el color negro evoca el mundo de las sombras. Eran un eco, una sombra de lo que son las obras. Por tanto, era como, evidentemente, las sombras están siempre atadas a aquello, de aquello que produce la sombra. Es decir, las sombras en sí no existen independientemente de los objetos que las producen y las van siguiendo constantemente. Bueno, es decir, están siempre pendientes, atadas a aquello que provocan una sombra. Ahí existe toda una tradición de cuentos góticos de terror del siglo XIX en que se habla de sombras que de golpe se independizan y se enfrentan a sus dueños, hasta en algunos momentos, incluso en algunos casos, suplantar al propio dueño. Siempre se ha dicho que el sueño de la sombra es convertirse en lo que no es, convertirse en aquello que la ha generado y pasar, por tanto, de ser un sueño, una sombra, algo evanescente y plano, que no tiene consistencia, que no tiene ni siquiera color, a convertirse digamos, en algo, en un ser de carne y hueso, un ser tridimensional, porque es cierto que no hay color entre un ser de carne y hueso y su sombra. La sombra lo evoca, reproduce el contorno, pero evidentemente no tiene sustancia de algún modo. Bien, por tanto, Aballí produce sombras. Como las sombras no son nada, y además las sombras no pueden existir sin aquello que ha generado la sombra, lo que decidió entonces es evidentemente borrar estas sombras. ¿Cómo las borró? Había sido un error, evidentemente un buscado error conceptual, el pintar la sombra sin el objeto. A fin de rectificar y de borrar o eliminar este error, con un Tipex fue lentamente aplicando pintura blanca, bueno, pasta blanca, sobre las formas negras. Yo no sé si sabéis lo que es el Tipex, porque no sé si todavía se utiliza. El Tipex es una pasta blanca que se utiliza, es posible que se utilice todavía, pero se utilizaba evidentemente antes del ordenador. Se utilizaba para tapar palabras o frases, más bien palabras, mecanografiadas, que tenían que ser corregidas. Con lo cual se tapaba con esta pasta blanca que se secaba o se seca inmediatamente, se cubría la palabra mal mecanografiada y se podía, por tanto, mecanografiar encima. Es decir, el Tipex lo que hacía es que devolvía la blancura al papel como si en aquel espacio no se había escrito nada y por tanto se podía llenar dicho espacio en blanco con la palabra correctamente escrita. Esto, es decir, era la manera de evitar tener que repetir un texto tantas veces cuantos errores de tipografía, de mecanografía, perdón, se producía. Bien, estoy seguro que todavía venden Tipex, pero es posible que alguno de vosotros, de ustedes, no sepa qué es. Bien, lo que hizo Aballí es un trabajo realmente de locos, es ir cubriendo toda la pintura en negro que había realizado con Tipex, porque un Tipex sirve literalmente para borrar. Es decir, un Tipex cubre, es decir, el Tipex solo tiene sentido si, digamos, hay algo que debe ser escondido, que debe ser neutralizado. El Tipex hace desaparecer
las cosas, las manchas, las letras, etc. Y devuelve la superficie a su condición primera. Con lo cual, idealmente, lo que hace el Tipex es hacer desaparecer completamente algo que estaba mal pintado o mal escrito. Um, Hacer una pintura con Tipex es hacer una no pintura, porque una pintura evidentemente destaca una serie de formas sobre un fondo, manifiesta unas formas, mientras que el Tipex esconde, diluye, neutraliza, elimina unas formas. Es evidente que se está pintando, pero se está pintando para que no quede rastro de pintura. Con lo cual, el gesto del artista en este caso es un gesto contrario al que normalmente da sentido al gesto de la pintura, que es producir seres. Iba a decir incluso producir sombras, porque evidentemente la pintura bidimensional en realidad lo que produce son espejismos que son como ilusiones desencarnadas de formas tridimensionales que se encuentran en la realidad. Y ahí evidentemente hay una conexión con el gran espejo de Pistoleto. Por tanto, en este caso es una pintura que, lejos de mostrar, esconde. Y además, esta pintura, teniendo en cuenta que además ten en cuenta que estas sombras, ahora cubiertas con Tipex, se disponían en una superficie pintada, como es la pared, en realidad se está pintando de blanco encima de una superficie en el fondo blanca, o mejor una superficie negra que está sobre una superficie blanca, y por tanto el Tipex de algún modo neutraliza no solo lo que está sobre la superficie del muro, sino también, digamos, neutraliza el propio muro, que en este caso, evidentemente, si, digamos, hacemos desaparecer una parcela del muro, lo que creamos es una apertura, por ejemplo, similar a estas ventanas, ya que si es que vemos algo en esta obra de Ignasi Aballí, son ventanas pintadas con pintura blanca brillante sobre la pintura mate de la pared, y por tanto son pinturas que son literalmente cristalinas, que además es pintura blanca o es barniz, es un barniz brillante, y que produce una ilusión de ventana, y desde luego produce uno de los efectos que producen las ventanas de cristal, las superficies de cristal, que es no solo permitir ver a través, sino reflejar, según la incidencia de la luz, lo que se encuentra delante de ellas. Y en este caso, evidentemente, estas ventanas reflejan, digamos, el espacio del museo. ¿Son aberturas como es una ventana? No. No, pero al mismo tiempo producen los mismos reflejos que produce una ventana o que produce un espejo, como el de Pistoleto. Por tanto, en la obra, Ignasi Aballí es un artista que juega constantemente con las funciones y las pretensiones de la pintura, de crear una serie de mundos. Es también un artista que, entre comillas, reflexiona a través de su práctica con el propio hecho de pintar, que en este caso es un trabajo laborioso, complicadísimo, que coge muchísimo tiempo y que da como resultado devolver a la superficie sobre la que se pinta su condición primera antes de pintar. De algún modo se está aludiendo a la condición tan ilusoria de la pintura de crear unos mundos que en el fondo no son nada.
Bien, hasta ahora esto ha sido un aperitivo. Quiero decir que, por tanto, todavía no hemos entrado en sala. Hemos estado recorriendo simplemente, digamos, el hall, la entrada y una de las pasarelas. Y ahora finalmente llegamos a una sala que he comentado, curiosamente, está dedicado al arte de los años 30. Bien, en la figura número 3 estamos contemplando un, un ¿cómo llamarlo? ¿Un cuadro o una escultura? El título es Planos de color con dos maderas superpuestas. Bien, la composición, utilizaré el término composición, es del artista uruguayo Joaquín Torres García, que es posible que sepamos, vivió un tiempo en Barcelona, fue un destacado pintor noucentista, incluso pintó frescos en la Generalitat de Cataluña, frescos que en estos momentos, bueno, que fueron retirados a principios de los años 20 y que en estos momentos me parece que se encuentran en un museo. Bien, tras este periodo, digamos, muy marcado por la mitología griega, esta visión de un Mediterráneo ideal, esto, poblado de héroes y de ninfas y de dioses, Joaquín Torres García empezó a hacer un arte un poco más interesante, bastante más interesante, y combinó, curiosamente, composiciones absolutamente geométricas con motivos extraídos digamos, de la iconografía precolombina. Es decir, combinó composiciones que remitían a un pasado remoto, a culturas llamadas primitivas, con formas que remiten a un mundo ideal. En este caso, composiciones geométricas, inspiradas obviamente en Mondrian, pero que presentan todas las diferencias posibles con el arte de Mondrian. El arte de Mondrian es un arte puritano, es un arte característico de los países nórdicos protestantes, para los cuales las las composiciones naturalistas, las composiciones miméticas, siempre son sospechosas de producir placer, un cierto placer sensual, y por otra parte, sobre todo, tienen como gran peligro engañar a los sentidos, ofreciéndoles imágenes de formas, de composiciones o de seres seductores, y que finalmente se descubren que no son nada más que pigmentos sobre una tela. Y por tanto, obviamente, el arte naturalista tiene una función engañosa, tiene función de, digamos, ofrecernos mundos distintos del mundo habitual, mundos que son inalcanzables, porque efectivamente cuando intentamos tocarlos, lo que estamos tocando es la dura superficie fría de un espejo, de una tela pintada, de una vidriera o de una madera, de una tabla también pintada. Y en realidad este carácter ilusorio no es necesariamente negativo, simplemente nos está indicando que los mundos ideales, que son los mundos que aparecen detrás de o sobre la superficie de una tela, de una pintura, son mundos a los que no tenemos acceso. Son mundos que nos están vetados, en tanto que seres mortales que vivimos en un mundo terrenal limitado. Bien, pero, digamos, para Mondrian, como para muchos pintores entre los años 20 y 30 protestantes, pintores además muy marcados por la mística, bueno, por una extraña mística llamada la teosofía, más cercano al charlatanismo que a la mística propiamente dicha, consideraban que las pinturas lo que tenían que tenían que ser ventanas, ciertamente, pero ventanas directamente a un mundo ideal, mundo que por otra parte solo se alcanzaría a través de las imágenes proyectadas o pintadas sobre una superficie.
mientras los mundos ideales o idealizados, perdón, los mundos idealizados de la pintura naturalista en realidad son mundos no muy distintos del mundo real. El mundo, el mundo ideal o celestial pintado por Mondrian es un mundo que solo se alcanza a ver gracias a la pintura. Y es un mundo hecho de formas geométricas perfectas, por tanto cuadrados y rectángulos, de colores puros, es decir, colores que no han sufrido ninguna mezcla, sino que son el origen de todas las mezclas, mezclas que son propiamente materiales o terrenales y que se realizan a partir de las formas puras que solo se encuentran en estos mundos etéreos, en el mundo ideal. Bien, por tanto, esto explica las composiciones, una gran parte de las composiciones de Mondrian. Son, digamos, aperturas hacia un mundo ideal. También es cierto que las últimas obras de Mondrian intentan captar algo intangible, como es el movimiento y la vitalidad de las grandes metrópolis. Sus últimas obras, llamadas Boogie Boogie, son composiciones que intentan captar precisamente la vibración, el movimiento de los coches, de las masas, de las personas en las calles, en la trama geométrica de las calles de una ciudad planificada norteamericana. Pero antes, digamos, de que estos poquísimos últimos intentos de volver a la Tierra, una Tierra vista desde el cielo, evidentemente, porque son vistas aéreas de la ciudad americana, y son al mismo tiempo, son más esquemas, son unos esquemas de movimientos que, digamos, evidentemente imágenes de lugares determinados, de lugares muy concretos, que por el contrario un pintor como Hooper sí reproducía y sí quería reproducir. La mayoría de las pinturas abstractas de Mondrian son escenas, son viñetas del cielo, cuya perfección se transcribe a través de tramas geométricas y de colores puros. Lo que hace Joaquín García, por el contrario, es literalmente bajar el cielo a la tierra. La trama es una trama como de Mondrian, los colores pueden evocar a Mondrian, pero la pincelada se ve, es ostensible, la superficie es voluntariamente rugosa, es una tabla de madera. En las tramas que sí que son, digamos, ortogonales, son tramas en las que se ve ostensiblemente que han sido realizadas a mano, es decir, la mano, el trabajo manual está presente, se percibe, es decir, no hay ninguna eliminación de cualquier indicio de labor material o manual, como sí aparece en las pinturas de Mondrian, en las que cualquier alusión al cuerpo, a la carne, están borradas, puesto que si no, no lograrían no lograrían reproducir el mundo celestial o el mundo ideal, o no lograrían evocarnos o transportarnos a este mundo. En el caso de las pinturas de Torres García, si se quiere mostrar la imperfección, el temblor de la mano del artista cuando intenta realizar estas composiciones geométricas que de algún modo son unas formas primeras, sin duda, pero formas esencialmente terrenales. Y además, para neutralizar, casi podemos decir, este efecto intangible de las pinturas de Mondrian, a esta tabla pintada se le superpone,
fijémonos un círculo, que es una forma perfecta, es una forma ideal, pero es una forma que en este caso está tallada en una madera sin que importe, sino por el contrario, se favorezca todas las imperfecciones en las trazas y en la pintura, y esta forma se superpone a la tabla. Por tanto, el cuadro evidentemente es un relieve y no es una pintura, y los relieves evidentemente no son propios del mundo celestial. El mundo celestial, el mundo ideal, no tiene relieve, no tiene cuerpo, es una proyección o una fantasía absolutamente desmaterializada. Lo que da cuerpo, lo que da relieve a un ente o a un ser es precisamente la materia, y en este caso la materia, que es la madera, eh, evocada y cuya presencia se acentúa precisamente por el círculo que evoca, digamos, un corte transversal a un tronco de madera. En este caso, la madera está tan presente que dota de corporeidad a una pintura que que podríamos interpretar tanto como una ironía sobre estas tentativas de reproducir las cualidades intangibles del mundo ideal propias de Mondrian, o podría ser visto más bien como estas primeras trazas que aparecen en la materia y en la tierra antes de la conformación ya de entes y de seres plenamente personalizados o plenamente distinguibles. Bien, hay en la pintura de Joaquín Torres García un juego. El juego está siempre presente, siempre ronda, y esto por ejemplo, se puede percibir perfectamente en unas pequeñas esculturas, unas esculturas que son juegos infantiles. Preciso que en el conjunto de imágenes que estoy mostrando y que seguiremos viendo seguramente en una próxima sesión, todas aquellas imágenes que tienen un fondo gris presentan obras o imágenes de obras que no pertenecen al MACBA, pero que son obras que, digamos, son una referencia para poder entender mejor las piezas singulares, las piezas únicas que presentamos y que sí forman parte de la colección del museo. Bien, Torres García Torres García primero vivió en Barcelona y luego ya regresó a Montevideo, a Uruguay, a poco tiempo después del final de la Primera Guerra Mundial, creo que en 1919, creó una fábrica de juguetes en Barcelona. Posteriormente esta fábrica se trasladó a dos distintos países europeos, me parece que luego a Italia y luego finalmente a Alemania, y se convirtió en una fábrica muy importante de juguetes de madera, hasta entre 1919 y 1926 o 27, antes de su regreso a Montevideo, cuando cesó completamente este tipo de trabajos, que son por otra parte en estos momentos algunos de los trabajos más apreciados de Joaquín Torres García. Son juguetes hechos a partir de piezas desmontables. Son juguetes de madera. Eran auténticos juguetes. Hoy en día son valiosísimas piezas de coleccionista. Y por otra parte estas piezas nos muestran la relación entre el arte infantil y el arte, o digamos, el arte y la producción de juguetes y el arte moderno. Y esto no significa en absoluto, que el arte moderno sea infantil o esté infantilizado, en absoluto, sino que primeramente muestra cómo artistas del siglo XX se preocuparon por un tema, que era la producción de objetos para niños, que hasta entonces no había ofrecido ningún interés a los creadores. Y por otra parte también muestra que toda vez que el arte moderno, en realidad a partir de Cézanne
por tanto, a finales del siglo XIX y ya a principios del siglo XX, hay una búsqueda de una cierta pureza, un desprendimiento de aditamientos, de ornamentos. Recordemos el célebre texto de Adolf Loos, que condenó, pero erróneamente, la ornamentación, creyendo que era un aditamiento, un añadido innecesario, cuando en realidad una gran parte de la ornamentación tiene una función simbólica, pero esto ya sería otro tema. Pero digamos, hay una consideración de que el arte está sobrecargado de añadidos innecesarios y que hay que volver a una cierta función esencial del arte, que es poner en contacto con decir, las fuerzas vivas, el mundo de los espíritus o el mundo interior, el mundo de todos aquellos, los simples de espíritu, de los que hablaba Cristo, que son tanto aquellas personas que no están contaminadas por, digamos, por formas culturales que cohíben el libre pensamiento y la libre percepción del mundo, como los simples los puros de espíritu, los simples de espíritu, son aquellas personas, son los locos, que por tanto tienen una percepción mucho más directa y que sobre todo son capaces de expresar dicha percepción del mundo sin precisamente las cortapisas que imponen los modelos culturales y educativos. Bien, por tanto, ya hemos comentado la fascinación de los artistas cubistas, Picasso, Matisse y Braque, por las artes primitivas, precisamente porque veían en ellas unas formas inéditas de representar básicamente el mundo espiritual, no marcado por las convenciones del arte naturalista. Esto por un lado, y de ahí que una gran parte del arte cubista represente no tanto objetos, sino las tensiones, las relaciones, las fuerzas, las atracciones y rechazos que se producen entre los objetos. De ahí este cúmulo de líneas y de planos que se insertan entre formas u objetos vagamente conocidos, y esta multiplicación de formas y de líneas no son en absoluto composiciones gratuitas y mucho menos decorativas, sino que es un intento de transcribir plásticamente digamos, este conjunto de fuerzas y de fuerzas invisibles que los objetos se provocan entre sí. Y de ahí, evidentemente, que, digamos, la manera de componer de algunas culturas africanas haya aparecido como la manera de captar estas fuerzas, estas tensiones invisibles entre, por ejemplo, objetos dispuestos encima de una mesa. Por tanto, evidentemente, hay una evocación directa del arte llamado primitivo, por un lado, y también hay una preocupación por el mundo de los niños, de los simples de espíritu de los locos, y también de los niños, partiendo del presupuesto que los niños todavía no condicionados y conformados por unos determinados modelos culturales pueden libremente enunciar que el rey está desnudo, cosa que evidentemente un adulto no haría, porque esto no es un signo de buena educación y hay que mantener un respeto que los niños no saben que todavía se tiene que cumplir. Y por tanto, el mundo infantil se convierte en un tema de estudio para muchos artistas y el tema, por otra parte, de cómo se tienen que educar a los niños para para que parezcan ciudadanos nuevos, libres de toda una serie de condicionantes que impedían la libre expresión. Había toda una serie digamos, de maneras de
percibir las bondades y limitaciones de la educación tal como se concebía en estos primeros años del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, una guerra evidentemente provocada en realidad, por modelos culturales y políticos absolutamente obsoletos. Bien, digamos, el mundo infantil, la visión del niño y los instrumentos que se tienen que suministrar al niño para educarlo sin conformarlo y sin limitarlo, se convierten realmente en temas de estudio a que toda una serie de artistas dedican sus creaciones, y uno de ellos es evidentemente Joaquín Torres García, con estos juguetes tan sencillos que intentan proporcionar una serie de formas que se pueden combinar de múltiples maneras, que inviten a la libre creación del niño, con juguetes que por otra parte se pueden manipular, se pueden tirar, que se pueden usar, por tanto, sin el cuidado que exigen los objetos artísticos, que de algún modo nos obligan a comportarnos casi como con miedo. Estos objetos, por el contrario, se pueden usar, se pueden tirar, se pueden combinar, e invitan a múltiples combinaciones que dependen y potencian la libre creatividad de los niños. Y esta preocupación por el mundo infantil es una de las características del arte moderno, y es una de las características del arte de Joaquín Torres García. Bien, dejaremos aquí el inicio de la visita de la colección permanente, de una parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Me he dado cuenta que me he extendido a lo mejor quizás demasiado comentando unas muy pocas obras. En realidad hemos simplemente entrado en la primera sala y solo hemos comentado una obra. Todo lo anterior en realidad son comentarios de piezas que no están dentro de la colección permanente, pero sí son obras que forman parte de la colección del museo. Y bueno, seguiremos por tanto en la siguiente, y creo que será la última sesión. Si no tuviera tiempo de acabar el recorrido, quizás haría una tercera grabación que simplemente enviaría o proporcionaría para aquellas personas que les puede resultar interesante. Bien, por tanto, muchas gracias de nuevo por seguir estas sesiones. Espero que no sean demasiado pesadas. Espero que podáis seguir bien, o lo mejor posible, y nos veremos, entre comillas, el miércoles que viene. Desde luego, siempre te comentar que la expresión visita virtual de un museo es un oxímoron, es decir, es una frase que junta términos que se contradicen entre sí. Una visita evidentemente implica un desplazamiento, es un cierto itinerario casi iniciático, y lo virtual evidentemente por el contrario exige por nuestra parte estar quietos, estar sentados y viendo cómo el mundo desfila en una pantalla. La experiencia es absolutamente opuesta, y por tanto una visita virtual en el fondo no tiene sentido, aunque espero que lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos sí pueda servir de algún modo, os pueda servir de algún modo. Muchas gracias.